Bien, muy buenas tardes a todo el público que está conectándose a esta transmisión en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Les saluda John Sandoval, les doy la bienvenida a este segmento Habla con tu médico. Y en esta oportunidad, como ya hemos anunciado, vamos a conversar sobre ganglio centinela en cáncer de mama. Y para ello tenemos como invitada especial a la doctora Gladys Delgado Puente de la Vega. Ella es médico nuclear en el Centro de Medicina Nuclear, MedNuclear Perú SAC, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenida, doctora, muchas gracias por participar con nosotros. John, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a la decana y a todos ustedes por poder dar un poquito de mis conocimientos en ganglio centinela en cáncer de mama. Medicina nuclear es muy poco conocido porque casi no se toca mucho en las universidades, pero nosotros estamos dando mucha ayuda diagnóstica a los médicos en todas las especialidades, porque la medicina nuclear es una rama, más que todo es una especialidad de la cual no solamente ve la forma y tamaño de los órganos, sino que ve la función en el momento de todos los órganos. Entonces, ayuda mucho al diagnóstico para que los médicos puedan dar un tratamiento oportuno y rápido, ¿no? En cuanto al ganglio centinela, que vamos ya directamente al punto, quiero decir que nuestro sistema linfático es muy importante porque prácticamente los linfáticos son una parte del sistema inmunológico, además de tener el vaso, el timo, las tónsilas y los ganglios, que son parte de todo el sistema de defensa de nuestro organismo. Además, los ganglios son los que nos defienden contra las infecciones, contra los tumores, y también mediante la producción y circulación de macrófagos, linfocitos, nos ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos, devolviendo el exceso de estos líquidos al torrente sanguíneo. Un ganglio, ¿qué cosa es en sí? Es una pequeña estructura en forma de un granito, como un nódulo, que es parte del sistema linfático, que está distribuido en todo nuestro organismo, o sea, lo tenemos por todo el cuerpo, los ganglios linfáticos, y como esto, tenemos prácticamente, estos ganglios son como un filtro para atrapar bacterias, virus, sustancias extrañas que circulan por la linfa. Son como unas estaciones de control que ayudan al sistema inmunológico y cumplen esa función protectora, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos, gracias a Halsted, que en 1993 descubrió que en los tumores, el ganglio centinela, prácticamente el primer ganglio que estaba en el grupo ganglionar era el primer ganglio que peleaba y luchaba contra estas sustancias o contra estas células tumorales. Entonces, él vio que era una forma de que los linfáticos, o sea, el primer ganglio de los linfáticos atrapaba a estas células tumorales y lograba que, como drenaba inicialmente en forma ordenada y predecible, entonces el primer ganglio se le llamó centinela. Entonces, ¿cuál era la función de este ganglio centinela? Proteger. Entonces llegaban todas las células tumorales a este ganglio y el ganglio lo que hacía era fagocitar significa, o sea, retener y eliminar las células tumorales. Las eliminaba y evitaba que esto se disemine y se vaya a otras partes del cuerpo. Entonces, la vía linfática es muy importante en nuestro sistema inmunológico y por eso logramos que este ganglio centinela actualmente sea un protocolo de inicio que todos los médicos ahora, oncólogos, lo están utilizando no solamente en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en melanoma, en cáncer gástrico. El primer ganglio tributario de todas las células tumorales se lo investiga previamente, nosotros los nucleares nos envían al paciente y nosotros le administramos un nanocoloide marcado con tecnesio, que es un isótopo que se usa en medicina nuclear, y podemos así lograr que este ganglio nos diga si está o no contaminado. Entonces, lo que hacemos es, le administramos el nanocoloide bajo cámara gamma, lo ubicamos en la cámara gamma, el ganglio centinela, y una vez que lo ubicamos, lo marcamos con tinta indeleble. Este paciente luego va a sala de operaciones, vamos con él, llevamos otro equipo, que es un navigator, también que capta la radiación gamma, y podemos nosotros
corroborar que se esté sacando el ganglio centinela en cirugía. Este ganglio centinela, el oncólogo, una vez que lo saca, lo manda a patología. Y el patólogo ya le hace cortes milimétricos, lo examina al microscopio, y si ve que este ganglio ha peleado tanto y no se ha contaminado con las células tumorales, lo dice como ganglio centinela negativo, ¿ya? Y por eso es que ya no se hace la linfadenectomía, que hace muchos años lo único que hacían era sacar el tumor y la linfadenectomía. Y la morbilidad era muy alta, porque la mayoría de pacientes era edema en los miembros, no podían ya tomarse la presión en esa mano, no podían hacerse una herida, no podían cargar, o sea, prácticamente esa mano se inutilizaba. Y ahora ya está prohibido, porque ya no se puede hacer eso, ¿no? Ahora, con esta técnica de ganglio centinela, logramos disminuir la morbilidad. Luego de eso... Aquí va a ser importante, doctora, justamente que para poder, digamos, entender la relación en cuanto al tema del ganglio centinela y el cáncer de mama. ¿Cómo es que el ganglio centinela termina siendo un signo? En todo caso, ¿es como un signo para identificar un tipo de cáncer en un estadio en especial? ¿O es un tratamiento, un procedimiento? Ya, no, es un procedimiento. En realidad, el ganglio centinela no es un tratamiento. Es una manera de ver la estadificación del cáncer. O sea, si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos nuestras defensas y tenemos los ganglios centinelas. Si sabemos que es tributario de todas las células de los tumores o virus o bacterias, y el ganglio, al producir macrófagos, linfocitos, el ganglio ocasiona que igualito que como nosotros vemos que este ganglio elimina las células tumorales y no se contamina y el 98% son negativos, vemos que este ganglio centinela nos va a ayudar bastante en el pronóstico y en el tratamiento. Porque si este ganglio centinela es negativo, ¿qué va a pasar? Entonces el médico ya no va a dar, o sea, tratamientos agresivos, y ya no va a hacer la linfadenectomía y la morbilidad va a disminuir. Pero si este ganglio centinela cae en el 2%, que este ganglio ya fue vencido por las células tumorales y se ha contaminado, entonces el patólogo al examinar dice este ganglio está positivo porque ya tiene células tumorales. Entonces dice, si este ganglio ya fue contaminado, ¿cuántos más estarán contaminados? Ahora, en cáncer de mama tenemos, o sea, generalmente el 98% migra hacia la axila. Puede migrar al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. Entonces, en el grupo 1, como nosotros tenemos en axila más de 20 a 40 ganglios, entonces el médico dice, bueno, este ganglio centinela que ha sido ubicado en la cámara gamma por el médico nuclear y está marcado con tinta indeleble, entonces, y con el navigator comprobamos que lo está sacando el centinela y el patólogo dice negativo o dice positivo. Si está positivo, está sí indicada la linfadenectomía. Si es positivo, o sea, el oncólogo dice, bueno, si este se ha contaminado y está ya positivo, ¿cuántos ganglios más le voy a sacar? Entonces lo que hace es hacer una exéresis, o sea, la linfadenectomía, que se llama vaciamiento ganglionar. Pero al hacer ese vaciamiento ganglionar está perdiendo prácticamente esa axila, todas las defensas, no solamente de la axila, sino de todo el brazo, ¿no? Y ahí sí, bueno, entonces el médico ya tiene la estadificación y ya da un tratamiento diferente, ¿no? Puede ser quimio, radio, dependiendo, ¿no? Si es hormonal, si tiene estrógenos, o si es un minal A o un minal B, ya le dará, pues, no sé, tratamiento hormonal, o de repente le dará quimio, le dará radio. Si es un triple negativo, también ya, bueno, tiene que darle anticuerpos monoclonales, biológicos. O sea, ahorita ya hay muchos tratamientos para el cáncer, ya nadie debe fallecer por cáncer, porque prácticamente estamos tratando de, o sea, a los pacientes, captarlos en etapas precoces. ¿Ya? Y generalmente ese ganglio centinela sí está indicado en etapa 1 y 2. En etapa 3 y 4, cuando ya hay metástasis a hueso, metástasis a otros órganos, ya no se debe revisar, ¿no? Ahora, bueno, antes que nada, recordar también al público que pueden dejar cualquier tipo de consulta en la transmisión para poder ser trasladado a la invitada especial. Estamos tratando el tema ganglio centinela en cáncer de mama. Y por cierto, doctora, cáncer de mama suele ser muy frecuente en mujeres, pero también vale decir que sucede en hombres, quizás en poca frecuencia, pero sucede también. En ese caso, cuando sucede en varones, por ejemplo, ¿es posible también identificar en un estadio temprano por medio de los ganglios centinelas?
Claro, mira, lo más importante en el cáncer, cualquier tipo de cáncer, es la etapa precoz. Cuando están en una etapa precoz, 0 o 1, este cáncer es curable y se cura, se cura. No solamente gracias al cáncer centinela, sino que si el paciente se preocupa y continuamente está palpándose. En el hombre siempre se da, y debajo de la mamila siempre se encuentra un tumorcito. Si ese tumorcito está, bueno, ya de acuerdo a ver, el médico oncólogo que lo revise y encuentra que este puede ser maligno, entonces eso es muy importante porque eso hay que sacarlo. Además de ser, también se les hace el cáncer centinela, y si ese ganglio centinela está negativo, entonces no tienen que sacarle todos los ganglios, ¿no? Porque ese paciente que es varón siempre va a hacer deporte, entonces, o puede levantar pesas, y entonces se le está utilizando si se le hace una linfadenectomía sin haber hecho el ganglio centinela, ¿no? Aunque ahí tenemos un problema en cuanto a que mayormente los varones, por creencia, en todo caso, piensan que no va a suceder eso en ellos y no se realizan un diagnóstico temprano en caso encuentren algo, un signo que sea pues, palpable, ¿no? En todo caso, o observable para identificar un tipo de tumor de cáncer, ¿no? De mama, ¿no? En ese aspecto. Entonces ahí tenemos un problema de no diagnosticarlo a tiempo y podría acarrear problemas, ¿no? Con cuanto a varón. Sí, el problema es ¿no? Que cuando los pacientes vienen generalmente ya en etapas muy tardías, entonces ya prácticamente están en estadio 2, 3 o 4, entonces ya la meterse en muchos sitios a órganos importantes, entonces ya es difícil, ¿no? O sea, aunque ya hay tratamientos más invasivos, mucho más. Ahorita con esto del diagnóstico tenemos tratamientos en melanoma, en cáncer de mama, entonces puede curarse, pero el problema está años de 6 años, ya no va a ser, por decirte, como morir a 6 meses, ¿no? Pero sí es muy importante la prevención, es muy importante decirles a todo paciente que debe hacerse la palpación de la mama cuando esté duchándose, en las mujeres sobre todo, sabiendo que no tenemos la causa del cáncer, no sabemos por qué es, pero sí tenemos factores de riesgo, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, de repente, o sea, sustancias tóxicas, las radiaciones y todo eso. Entonces, uno tiene que hacerse siempre estudios preventivos. Ir a su médico, o sea, hacerse un estudio anual, una vez al año preocuparse y ver que su médico lo examine completamente, ¿no? Encuentras un pequeño tumoración en el hombre generalmente bajo la mamila y en las mujeres en cualquier cuadrante de la mama. Entonces, si está como un granito de azúcar o de arroz, inmediatamente hay que ir y que el médico lo examine. El médico va a decir esto es o no es, porque al examinar va a palpar, ¿no? Y va a ver si está duro, si está, porque también puede ser un quistecito, ¿no? Porque a veces es como una burbujita ahí, entonces dice, no, este es un quiste, pero si se ve duro, endurecido, que está impregnado hacia el fondo, que no es movible, entonces el médico dice, no, esto ya es malo, hay que hacerle una biopsia. Y lo más importante, le hace la biopsia, sí. En la biopsia sale porque es lo más importante. La biopsia, después de encontrar este tumor, si no es nada, bueno, bendito sea Dios, pero si es que ya es un cáncer, mejor sacarlo en forma precoz cuando está muy pequeñito, porque a veces esto rapidísimo tiene crecimiento, pero así acelerado. Si de repente inician como un granito de azúcar, después como un granito de arroz, y después a los 6 meses de repente ya tienen como una lentejita, entonces eso quiere decir que está creciendo y eso ya no es bueno, eso quiere decir que es un tumor malo. Y en las mujeres sobre todo, ¿no? A veces son simples quistes, duelen, pero en el cáncer no duele. Entonces puede aumentar de tamaño, pero no hay dolor. Entonces eso quiere decir que es también cáncer, ¿no? Ahora, doctora, ¿por qué es que el tumor canceroso migra hacia la axila? ¿Por qué aparece ahí? Claro, es que los grupos ganglionares que tenemos en la axila generalmente son tributarios de la mama, ¿ya? De la mama, en caso por sí de una faringitis, se van hacia el cuello, los ganglios del cuello, ¿no? Cuando tienen una infección va a ver que aumentan de tamaño los ganglios del cuello. Los de la mama, si tienes un quiste, a veces puede ser inflamatorio, pero tomas un antiinflamatorio y ya no lo sientes, ¿no? Pero además van a ser dolorosos los ganglios. Pero si no duelen,
Y a veces los ganglios son tan pequeñitos, son pues, ¿qué te digo? De 0.5 milímetros a 2.5 milímetros, son a veces no se palpan, pero nosotros gracias a esto de la medicina nuclear podemos ubicarlos, podemos, con esto de ganglio centinela, le administramos el fármaco alrededor del pezón, puede ser intratumoral o peritumoral, y como los linfáticos son superficiales, entonces migra el linfático, migra por los linfáticos el nanocoloide con el tecnecio, y pues, bajo la cámara gamma podemos ubicar al ganglio. Y entonces este ganglio no es palpable, este ganglio no lo vas a... Ha sido diagnosticado con cáncer de mama por biopsia. Entonces, como sabemos que la migración es secuencial y ordenada, el primer ganglio de ese grupo de ganglios es de centinela, lo vamos a marcar, lo va a sacar en la cirugía y también va a sacar el tumor, y con eso estamos prácticamente erradicando, ¿no? Si ha sido negativo, perfecto, o sea, ya el tratamiento y la estadificación va a ser de otra forma, que sería un positivo y un tratamiento agresivo, ¿no? ¿Cuántos ganglios podrían extirpar en una probable cirugía, ¿no? Claro, bueno, hemos encontrado hasta 5 ganglios centinelas, 5 ganglios centinelas, ¿ya? Estos ganglios, los 5 se sacan y se mandan a patología para que los examine. El 98% encontramos 1 o 2, pero como te digo, yo he encontrado hasta 5 ganglios, se le ha informado al médico, se le da las imágenes y ellos extirpan los 5. Los 5 van al patólogo, los 5 son examinados, si son negativos, ahí quedan. Ya no se hace la exéresis o el vaciamiento ganglionar. ¿Cuál ha sido digamos, la mayor diferencia de procedimiento o intervención? Que creo que lo he mencionado también al inicio, pero sería importante detallar un poquito más quizás esta intervención más moderna en cuanto a la anterior, ¿no? Procedimientos anteriores, que incluso de repente en cierto estadio o en una fase determinada se aplicaba la mastectomía por completo, ¿no? Extirpar por completo el seno. Ahora se habla más de este tipo de procedimientos que ya no son pues tan invasivos, ¿no? Son más locales. ¿Puedes explicarnos de repente cuánto ha evolucionado este tema y hace cuántos años se viene realizando este tipo de procedimiento? Ya, bueno, desde el 1993, que jamás se descubrió esta secuenciación de los ganglios, se ha estado realizando en otros países, ¿no? Pero nosotros estamos desde 2008 estamos haciendo ganglios en Perú, y al principio, bueno, teníamos pues 4 o 5 de varios sitios, de varias clínicas. Ahora sí, todos los médicos es el gol estándar para estratificar al paciente. Entonces, en paciente que tiene estadio 1 o 2, le mandan este procedimiento de ganglio centinela. Luego pacientes obesos, o sea, la única restricción sería que el paciente pues sea un ganglio inflamatorio nada más, ¿no? Y hay muchos de ellos también que ya le hacen la biopsia del ganglio cuando lo encuentran palpable, y si ese ganglio ya está contaminado, también no se debe hacer centinela. Ya está descubierto que ese ganglio ya está ya o sea, prácticamente con las células tumorales. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo un paciente que ha recibido este tratamiento, este procedimiento, se recuperaría? Eso es lo más importante. Mira, antiguamente o anteriormente, por la linfadenectomía, por la mastectomía, se quedaban pues 6-7 días en la clínica, ¿no? Hospitalizados. Ahora, gracias a esto del ganglio centinela, en el día les dan de alta. O sea, le sacan el tumor y luego, bueno, si hay que hacerles mastectomía, porque es un tumor grande, y a veces se les ha dado ya la quimio, ha reducido, pero de todas maneras, o sea, ellos quieren asegurarse que ese tumor no haya quedado ninguna célula más. Entonces, por más que haya reducido, como ya tiene quimioterapia, se le hace la mastectomía, se le hace el ganglio centinela. Si el ganglio centinela está negativo, no se saca más ganglios. Si está positivo, ya se le hace la linfadenectomía, o sea, se le dice el vaciamiento, ¿no? Y el tiempo de permanencia también ya es menos, pues porque prácticamente están, o sea, ellos han reducido con la quimio el tumor,
ya han sacado toda la mama, entonces es una estadía de 2 a 3 días, no más. ¿Hay efectos secundarios? ¿Podría pasar eso en algunos pacientes? Cuando, no, en caso de que usen colorantes artificiales, colorantes como el Patent Blue y no usan en la medicina nuclear, entonces ahí sí hacen unas incisiones, o sea, exploran más, sacan mucho más tejido, porque mientras ven dónde está que el Patent Blue pues va a tener que pintar estos ganglios. Entonces, ahí sí, de repente hay mucho más riesgo, ¿no? O sea, de que porque usar colorantes, esos colorantes como el Patent Blue, ocasionan que pueda tener alergias, que después el paciente va a tener que orinar azul muchos días. En cambio, con la medicina nuclear, no. Desde que se empezó a utilizar la medicina nuclear, todos los isótopos nunca han dado reacciones alérgicas en ninguna parte del mundo. Por eso este es un procedimiento mucho más seguro. Y la medicina nuclear está contribuyendo mucho, no solo en esto, sino en el tratamiento, que posteriormente hablaremos de repente del diagnóstico, que ya se están dando sondas directamente de tratamientos biológicos o anticuerpos monoclonales marcados con isótopos, llevan directamente hacia el tumor, le hacen ablación y simplemente se elimina también el tumor. Y ya no tienen que hacer operación, cirugía. Se le inyecta eso, ¿verdad, doctora? Se le inyecta una especie de tinte azul que permite, es una especie de radioactiva, algo así que permite poder identificar. Claro, son dos métodos, ¿no? Se dice a veces que se hacen métodos combinados, puede ser ese colorante azul y el tecnesio con el nanocoloide, que solamente se usa para que migre por los linfáticos, ¿no? Para ver linfáticos, ganglios linfáticos. Entonces, el Patent Blue se le inyecta también, pero cuando está la paciente anestesiada. No se puede inyectar antes porque es muy doloroso. En cambio, nosotros usamos el nanocoloide, que solamente debe ingresar a la piel, ¿ya? Subcutáneo. No es doloroso. Una aguja muy pequeña, en un volumen de 0.3 mililitros, y ocasionamos que migre muy rápido por los linfáticos y encontremos el ganglio centinela máximo 10 a 15 minutos, y de ahí hasta la hora lo observamos, y si encontramos más ganglios, los marcamos. Si encontramos solo ese ganglio hasta la hora o 2 horas, solamente ese ganglio lo marcamos y ese es el ganglio centinela. ¿Ha ocurrido de que han tenido que, digamos, en determinado caso, extirpar varios ganglios centinelas que se identificaron en la parte axilar? Sí, o sea, cuando se identifica hasta 5 ganglios, se debe extirpar todo. No se van a extirpar más, porque ya eso sería ya un vaciamiento ganglionar. Entonces, se puede extirpar hasta 5 y no va a haber problema. Esa mano va a ser normal, va a poder después inyectarse, va a poder en esa mano cargar, va a poder tomarse la presión. Pero si se sacan más de 5 por 10, 15 o 20 ganglios, ya las defensas no están completas. Entonces, esa mano sí puede tener por trayecto de los linfáticos que han sido cortados, va a haber de repente edema, de repente va a haber dolor, de repente esa mano ya no va a poder ser utilizada para inyecciones, porque después de esto se le va a tener que tomar otras pruebas, tomografías, resonancia una vez al año, para ver si es que no ha quedado nada del cáncer o ha migrado a otros sitios. Entonces esa mano ya prácticamente no se debe utilizar, ¿no? ¿Qué tanto el tamaño del ganglio centinela, cuando ya lo tienen identificado, puede ser? ¿Qué tan grande puede llegar a ser? Generalmente son 0.5 mililitros, o sea, 0.1 a 0.5, son bien pequeñitos, son como unas lentejitas, algo así, bien pequeñitos. Ya, y se los identifica rápidamente porque vamos con otra sonda, una sonda gamma, que, o sea, como ya lo hemos identificado en la cámara gamma, marcamos dónde está exactamente, y después nosotros vamos con la sonda gamma va a captar la radiactividad del ganglio, porque el ganglio ha fagocitado todo lo que le hemos inyectado. Entonces esa actividad va a ser muy alta. Entonces, por decirte, va a ser 1500 o 10.000 cuentas por segundo. Entonces ese es el ganglio, después no va a sonar nada alrededor, solamente el ganglio. Entonces, como
es un sonido que imite la radioactividad que está captando del ganglio, entonces ese ganglio es centinela y lo saca, es el que lo manda al patólogo. Si ya no hay actividad alrededor, ya no saca más ganglios, pero si todavía hay algún ganglio que tiene un 10% de la primera actividad que hemos encontrado, por decirte que hemos encontrado 1000 en el primer ganglio, entonces el siguiente debe ser 100, entonces ese ganglio también debe ser sacado, ¿no? Por si acaso. Pero si ya no hay ningún sonido, quiere decir que ya no hay actividad, ya no, la radiación ha sido prácticamente, solamente ese ganglio es el que fagocitó y es el que se debe sacar. ¿Qué tipo de indicaciones se les da al paciente post-tratamiento que de repente deben evitar o deben realizar? Bueno, generalmente hasta el 7º día deben estar en reposo, esa mano no debe hacer maniobras. Es un ganglio, pero de todas maneras, ¿no? Si le han sacado toda la mama, también la herida está en recuperación. Entonces, o si le han sacado solamente el tumor, porque siempre deben sacar el tumor y el ganglio, o hacer la mastectomía, toda la mama, o el ganglio. Y por eso te digo que cuando es un ganglio centinela negativo, el pronóstico es mucho mejor. Ya estaba con una seguridad del 90% que ningún ganglio más de los siguientes han sido comprometidos. Entonces, ya con esa seguridad, el tratamiento va a ser menos agresivo. Si hay que darle hormonal, se da hormonal, de repente radio o quimio, y con eso, ¿no? Preventivo, se acabó el cáncer. Por eso los estadios 0 y 1 son curables. Es muy importante eso en toda la población que debe hacerse sus exámenes, aunque sea una vez al año ir al oncólogo, para que vea si es que no tiene un tumor. O ellos mismos, ¿no? Cuando están luchando, palparse si no tienen algún tipo de endurecimiento. A veces uno no se da cuenta, lo descubre y dice, no es nada. Pero si al siguiente mes lo sigues teniendo, o de repente puede ser que sea solo un quiste, pero va a aumentar con la regla, igual, ir al oncólogo o ir al médico para que te examine, y los médicos se van a dar cuenta, ¿no? Y van a decir, bueno, esto es fluctuante, es con burbujita, es un quiste. No hay que hacer nada, no hay que operar, hay que aspirar nada más. Y de repente si duele también puede ser un quiste. Pero si ese ganglio de repente está endurecido, no le duele, no le molesta, pero sí lo ve que crece rápidamente, inmediatamente eso al oncólogo. Porque cualquier tumor que crece rápidamente, eso no es bueno. Es un cáncer, ¿no? Eso es importante. Y el ganglio centinela está dando muchísima luz. Como te digo, es ahorita el gold estándar para los oncólogos en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer gástrico, en cáncer de vulva, en melanoma. Entonces, en todas estas, o cualquier tipo de carcinoma, es importante hacer, porque vaciamientos no se recomienda, están sacando las defensas, nuestros ganglios son defensas de nuestro organismo. Entonces, si te hace un vaciamiento que de repente ha sido un ganglio negativo, entonces no estamos actuando bien, ¿no? ¿Qué tan probable, doctor, es que luego de esta intervención haya pacientes de que es probable que puedan volver a desarrollar el mismo tumor o aparezca uno similar? Bueno, esto es como decir, a ver, normalmente el cáncer se erradica si es primer, segundo grado, o primer grado, ya, o 0. Pero si es un cáncer que está en segundo y tercer grado y te has extirpado, la probabilidad de que vuelva es muy alta, porque ya prácticamente ha dado metástasis a otros órganos, por más que hayas extirpado ya el tumor de la mama, pero ya tienes tu metástasis en otros sitios, o sea, la celularidad se ha ido a otros sitios, y como estamos viendo, lo primero es que va por la vía linfática, los ganglios, y el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón tiene afinidad por el hueso. Entonces, es por eso que los oncólogos, después de extirpar los tumores estos de pulmón, o los tumores de próstata, o los tumores de mama, les hacen cada año su gamografía ósea, porque como tienen afinidad por el sistema óseo, entonces si ha quedado alguna célula, entonces va a migrar al hueso. Y vamos a ver que en la gamografía ósea va a tener, de repente, las lesiones, ¿no? Va a tener metástasis ósea, entonces el doctor va a decir, bueno, inmediatamente le da su radioterapia y también se cura, ¿no? O sea, ya elimina esas lesiones.
Pero si el paciente dice, bueno, ya me sacaron un tumor, ya me sacaron el ganglio negativo, y ya no vuelve al médico, y de repente a los 5 años vuelve y ya está con metástasis a todos los huesos. Entonces uno no tiene seguridad de que, bueno, has extirpado, de repente el patólogo avisó que ya no hay, o sea, el tumor, los bordes están no comprometidos, ya no encuentra ninguna célula alrededor, pero siempre, o sea, uno debe hacerse el control anual por si acaso ya queda una célula, no sabemos. Y siempre su gamma-delfí ósea cada año, ¿no? Yo tengo muchísimos pacientes que cada año se hace su gamma-delfí ósea y negativa, se van contentas, una sola vez al año se preocupan por todos los exámenes, se hacen todos los exámenes, no hay nada en pulmón, no hay nada en riñón, tomografía, resonancia, no tienen nada en un órgano, contentas. Todo el año están felices, al otro año vuelven a preocuparse una sola vez al año, un día, se hacen todos los exámenes y así. Eso es prevención. Pero si tú dices, ya me operaron, ya me sacaron, ya me voy feliz, ya no hago nada, no me controlo nunca más, no sabemos, puede haber quedado una célula y por ahí se ha diseminado y se va lo primero al hueso. Entonces siempre, después del cáncer de mama, de próstata o de pulmón, una gamma-delfí ósea debe tomarse todos los años. Mi doctor, ha estado muy, muy interesante. Creo que ha sido un gran aporte, hemos aprendido bastante. Le haría, en todo caso, una petición, hago un mensaje final a todo el público con respecto a este importante tema y también sabemos que es importantísimo la prevención, como usted ha mencionado. Unas recomendaciones finales, por favor, doctora. Sí, quizás un poco recomendar, además de su prevención, de su examen, de hacerse anual y su examen también en casa, hacerse cada vez que uno se ducha, en las mujeres al cuarto día después de la regla. Y como no sabemos que el cáncer, ¿por qué se produce? Porque hay mujeres que nunca tenían ningún familiar con cáncer y les da cáncer. Hay mujeres que tienen una vida muy, muy sana, comen sano, hacen ejercicio y les da cáncer. Entonces, lo más importante es esto, ¿no? Evitar tomar mucho carbohidrato, mucho azúcar. El azúcar, la glucosa es la comida para el cáncer, ¿ya? Es la comida para cualquier célula cancerígena, es de eso se alimenta y de eso se reproduce. Y hacer ejercicio es básico, el ejercicio para cualquier enfermedad. Ayer escuché también al doctor de geriatría, excelente, porque él dice el ejercicio, y es cierto, el ejercicio cura todas las enfermedades. No importa que hacer 10 o 20 minutos, pero diario hacer ejercicio nos va a levantar todo nuestro sistema inmunológico y va a evitar que nosotros tengamos enfermedades. El ejercicio, el estar positivo, es muy importante el estar positivo. Todos los días levantarse, agradecer que tenemos un día más de vida y también pensar todo que va a salir bien, todo, porque cuando uno tiene sentimientos negativos como tristeza, pena, decepción o de repente angustia y ansiedad, eso disminuye nuestras defensas. Y al disminuir nuestras defensas nos va a atacar cualquier enfermedad. Una gripe es también una enfermedad, ¿por qué? Porque está triste o está deprimido, entonces el sistema inmunológico disminuye. Y eso ocasiona que muchos de los pacientes, sobre todo los que están con depresión, tengan muchas enfermedades, ¿no? Entonces, yo les doy este consejo, ¿no? Además de su prevención con el médico, que debe hacerse anual, estar positivo, hacer ejercicio, comer bastante verdura, fruta, también carbohidratos, pero muy poca cantidad, y las proteínas. Están satanizando la carne, están satanizando. Yo creo que no importa, un trozo pues, de carne magra como pavita, pollo, es necesario para que nuestro sistema muscular también esté activo, porque si nosotros vamos a de repente grasa o solamente piel, porque no consumimos proteína, porque le dicen, no, que comes carne, te va a dar cáncer. Siempre hay que consumir una vez a la semana un trozo de carne. Lamentablemente pues estamos en un tiempo en que todo es con hormonas, los productos de la tierra que también tienen muchas sustancias tóxicas. Entonces, para eliminar eso, el ejercicio, tomar mucha agua, mucho líquido, que nuestro organismo más del 80% somos líquido, y eso es muy importante. Y de repente en una siguiente etapa pues, hablaremos del diagnóstico, todo lo que está la medicina nuclear dando muchas luces en tratamientos ya dirigidos hacia los tumores. Y gracias a los isótopos
que están descubriendo que estos, bueno, van a ir directamente hacia el tumor, pero con anticuerpos monoclonales que también directamente van al tumor. Entonces hacen ablación, ya de repente ya no se va a necesitar que haya una cirugía grande, pero vamos a poder eliminar los tumores, ¿no? Así es, doctora. Muchísimas gracias por su importante aporte y participación en este segmento Habla con tu médico. Esperamos contar con su presencia en próximos segmentos. Como bien dice usted, hay mucho que ahondar también en su campo de medicina nuclear. Muchas gracias, John, a ti, y agradezco a la decana también y a todos por haberme invitado. Muchas gracias, doctora, y al público que también está conectado. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como CMP Lima en diferentes plataformas para generar diferentes tipos de contenido de salud. Muchas gracias a todo el público. Nos vemos en una próxima edición de Habla con tu médico. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas.